¿Hasta dónde puede llegar una traición silenciosa? Cuando Rafael llegó a casa de su sobrina política tras un divorcio devastador, nadie imaginaba que ese hombre callado despertaría los deseos más profundos de Belén, ni que su esposo descubriría todo desde la distancia. Lo que parecía un simple favor familiar terminó siendo una bomba emocional lista para estallar. La llamada de Iván llegó mientras Belén preparaba una presentación para el trabajo. No solía llamarla durante el día, a menos que fuera algo importante. Atendió al segundo timbre, con el ceño ya fruncido. «Belén, necesito pedirte un favor», dijo él con una voz tensa, pero serena. «Es sobre Rafael. Se acaba de separar. Está hecho polvo. Le ofrecí quedarse en casa unos días». Belén se quedó en silencio por unos segundos. Rafael, el tío mayor de Iván, siempre le había parecido alguien distante, algo seco, pero respetuoso. Lo había visto apenas un par de veces en reuniones familiares. «¿Cuánto tiempo?», preguntó ella, midiendo cada palabra. «No lo sé, hasta que consiga algo. Por ahora no tiene dónde quedarse. Su ex se quedó con todo, hasta el coche. Le he dicho que venga esta noche». Esa noche Rafael llegó con una mochila al hombro y una expresión hermética. No pidió ayuda ni dio explicaciones. Se limitó a sentir con la cabeza, aceptar una cena ligera y encerrarse en la habitación de invitados. Belén notó que caminaba como quien ha estado demasiado tiempo de pie, cargando con algo más que su equipaje. Durante los primeros días, Rafael apenas hablaba. Se levantaba temprano, salía a caminar, volvía con pan y periódicos, y pasaba el resto del día leyendo o en silencio. No era molesto, pero su presencia se sentía. No como un intruso, sino como una especie de sombra constante. Belén trató de mantener las distancias, aunque algo en su rutina empezó a cambiar. Iván solía viajar por trabajo cada 2 semanas. Belén ya estaba acostumbrada a quedarse sola, pero esa vez no lo estaría. Justo antes de marcharse, Iván se acercó a ella mientras Rafael tomaba café en la sala. «Cuida de él mientras estoy fuera, ¿sí? Está pasando por un infierno». Belén asintió. Lo haría, claro. No era algo que no pudiera manejar, o eso pensaba. Pasaron unos días. Belén trabajaba desde casa y Rafael parecía respetar su espacio. Pero cada vez que cruzaban miradas en el pasillo o en la cocina, había una tensión sutil, una especie de corriente muda. No hablaban de cosas personales, pero las conversaciones triviales empezaron a sentirse más largas de lo normal. Una mañana, mientras preparaba el desayuno, Rafael apareció en la cocina. «Pareces cansada», comentó sin mirarla directamente. «Nada grave. Mucho trabajo», respondió ella sin girarse. El tono había sido neutro, pero algo en su voz hizo que Belén se sintiera observada, como si él pudiera ver más allá de su fachada. Desde ese momento, notó que empezaban a encontrarse con más frecuencia, como si el azar jugara con ellos. Una noche, al volver del supermercado, lo encontró en el jardín, sentado en silencio. Era tarde. La luz de la terraza apenas delineaba su figura. «¿No puedes dormir?», preguntó ella al acercarse. «No mucho. Demasiado en la cabeza». Belén se sentó a su lado sin pensarlo. El silencio se extendió, pero no era incómodo. Era denso, casi íntimo. «¿Te puedo preguntar algo?», dijo ella finalmente. «¿Por qué se terminó tu matrimonio?». Rafael tardó en responder. «Porque dejamos de vernos. Estábamos en la misma casa, pero ya no nos mirábamos. Y cuando lo hicimos, ya éramos extraños». Belén sintió un nudo en la garganta. No porque compartiera esa experiencia, sino porque la entendía. «A veces pienso que el amor no se rompe de golpe, sino por desgaste», murmuró ella. Él la miró entonces, por primera vez de verdad. No con deseo, sino con una comprensión que la dejó expuesta, como si sus palabras hubieran revelado algo que llevaba tiempo escondido. «¿Estás bien, Belén?». Ella dudó. Podía mentir, decir que sí, pero algo dentro de ella necesitaba ser escuchado. «No lo sé». Rafael no insistió. Solo se quedó ahí, sentado junto a ella, en ese espacio que parecía contener más verdades que muchas conversaciones. Esa noche, Belén no durmió bien. No por culpa de Rafael, sino por la sensación de haber cruzado una línea invisible. Algo había cambiado, aunque no supiera aún qué nombre ponerle. Los días siguientes transcurrieron con una calma extraña.
Iván había partido a Bilbao por asuntos de trabajo y no regresaría hasta el lunes. La casa estaba silenciosa, pero esa tranquilidad tenía algo inquietante. Rafael seguía con su rutina discreta, pero Belén ya no lo veía igual. Cada gesto, cada palabra, cada cruce de miradas cargaba con una tensión creciente, como si ambos fingieran que no estaba ocurriendo nada, aunque todo estuviera cambiando por dentro. Una tarde, mientras Belén respondía correos en el salón, Rafael se acercó con 2 tazas de café. Pensé que te vendría bien un descanso, dijo dejándola sobre la mesa sin invadir su espacio. Gracias, respondió ella, algo desconcertada. No era el café lo que la descolocaba, sino el gesto. Rafael no había hecho nada fuera de lugar. No había tocado, no había dicho nada que se pudiera considerar inapropiado. Y sin embargo, algo en el ambiente se sentía fuera de control. O quizás era ella quien ya no tenía control sobre sí misma. Aquel viernes, mientras preparaba la cena, lo escuchó tararear una melodía suave desde el comedor. Nunca lo había escuchado hacer eso. La escena le pareció absurda, hasta que se dio cuenta de que estaba sonriendo sin darse cuenta. ¿Conoces esa canción?, le preguntó Rafael, al notar su expresión. No, pero me resulta familiar. Es de los 80. Me recuerda a mi madre. Belén asintió. No era la música lo que importaba. Era el tono cálido con el que él hablaba, como si estuviera empezando a abrirse. ¿Sabes? No pensé que me sentiría tan cómodo aquí, añadió él, mirándola por un segundo, que duró demasiado. Belén bajó la mirada. No respondió. Esa noche se quedó leyendo en el sofá más tiempo del habitual. Rafael también. Parecía que ninguno quería retirarse primero. Cuando por fin se puso de pie, él hizo lo mismo. Buenas noches, Belén, dijo, con una voz más suave de lo habitual. Buenas noches, Rafael. Y ahí quedó todo, en apariencia. El sábado fue distinto. Belén salió a caminar sola por el barrio, intentando despejarse. No lo consiguió. Al regresar, lo encontró en la cocina. Él se ofreció a preparar algo de comer. Ella aceptó. Comieron en silencio, pero el silencio ya no era el mismo de antes. Era uno lleno de pensamientos no dichos. Después de almorzar, Rafael comenzó a hablar de su antigua casa, de cómo la vio vaciarse lentamente mientras su matrimonio se deshacía. No fue una pelea. Fue más como si los muebles empezaran a desaparecer uno por uno, pero nadie lo notara, hasta que un día abrí la puerta y ya no quedaba nada. ¿Y tú? ¿Tú seguías ahí?, preguntó Belén. Hasta el último día. Me costó aceptarlo. Uno no abandona el lugar donde ama, aunque el amor ya no esté. Esa frase quedó flotando en la cabeza de Belén durante horas. Por la tarde, él la encontró en la terraza leyendo. ¿Te molesto si me siento? No. Estuvieron hablando largo rato, sobre libros, sobre películas, sobre lo que cada uno había imaginado que sería su vida cuando tenía 20 años. Rafael le confesó que tras su divorcio, no sabía si aún era capaz de conectar con alguien. Sentía que me había oxidado por dentro, que ya no servía. Belén lo miró sin responder. Sintió un impulso, uno peligroso, pero aún se aferraba a la razón. Entonces él hizo algo inesperado. Extendió la mano y la apoyó levemente sobre la suya. No fue un gesto invasivo. Fue un contacto sutil, casi torpe. Ella no se apartó. Durante un instante no hubo nada más. Ni el sonido de los coches, ni la brisa, ni la ciudad. Solo ese contacto. Apenas unos segundos. Hasta que Rafael retiró la mano con lentitud. Perdón, susurró. Belén no dijo nada. Se levantó y entró en casa. Sintió que le ardía el pecho. No por lo que había hecho él, sino por lo que no había hecho ella. Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama hasta que decidió levantarse. Bajó a la cocina y encontró la luz encendida. Rafael estaba ahí, con una copa de vino, en silencio. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó sin sorpresa. Belén asintió. ¿Quieres? Aceptó la copa. Se sentaron frente a frente, con la botella entre los dos. Estoy cruzando una línea, ¿verdad?, dijo ella de pronto. Rafael la miró con seriedad. Yo también. Y no sé cómo detenerme. Él bajó la mirada. Luego la alzó. Su expresión era clara. Ni culpa ni deseo. Solo verdad.
Yo no vine aquí buscando esto, Belén. Yo tampoco. El silencio volvió, esta vez con una carga insoportable. Ella se levantó, dejó la copa sobre la mesa y fue a su habitación. Cerró la puerta con llave, apoyó la frente en la madera y supo que nada volvería a ser igual. El domingo amaneció gris. Belén pasó gran parte de la mañana encerrada en su cuarto, fingiendo trabajar, aunque no podía concentrarse. Releía los mismos párrafos sin avanzar. Afuera, Rafael hacía su rutina habitual. Preparaba café, salía a caminar, leía el periódico. Pero esta vez no cruzaron palabra. A media tarde, el timbre sonó. Era una vecina que venía a dejar unas llaves. Rafael atendió. Belén escuchó su voz desde arriba y sintió algo que no quería admitir. Celos, irracionales, absurdos, pero reales. Bajó minutos después, fingiendo indiferencia. Rafael la saludó con naturalidad. Ella respondió igual. Todo parecía haber vuelto a la calma, como si nada hubiese pasado. Pero ambos sabían que era solo una fachada. ¿Te apetece salir a caminar un rato?, preguntó él de repente. Belén dudó, pero asintió. Necesitaba aire, o tal vez necesitaba estar cerca de él para convencerse de que aún podía controlarse. Caminaron por el sendero del parque cercano. Era un sitio al que Belén solía ir sola para despejarse. Rafael no lo sabía. Eso lo hizo más incómodo. ¿Siempre vienes aquí?, preguntó él tras unos minutos en silencio. Sí, cuando necesito pensar. ¿Y ahora, en qué piensas? Belén tardó en responder. En que esto no puede seguir así. Rafael se detuvo. La miró, serio. ¿Esto? Esta tensión, esta ambigüedad. No sé qué está pasando, pero no es sano. Lo sé. Iván es tu sobrino, mi esposo. ¿Te das cuenta de lo que significa? Lo sé, repitió él bajando la mirada. No podemos seguir así, insistió Belén. ¿Quieres que me vaya? Ella lo miró, y esa sola pregunta la desarmó. No respondió. Continuaron caminando sin decir más. Al volver a casa, Belén fue directo a la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos. Rafael se quedó en la sala. El ambiente era denso, opresivo. Ambos sabían que estaban a punto de cruzar un punto sin retorno. Esa noche, después de cenar, ella lavaba los platos cuando sintió su presencia a sus espaldas. Se giró y él estaba ahí, en silencio. La miraba como si intentara decidir algo. ¿Quieres que hablemos de lo que está pasando?, preguntó él. ¿Tiene sentido?, dijo ella sin girarse. Tal vez no, pero callarlo no lo hace menos real. Belén se volvió. Por un instante se miraron sin decir nada. Luego, él se acercó despacio. No hubo prisa ni impulso, solo una tensión que pedía ser resuelta. Cuando su rostro estuvo lo bastante cerca, Belén cerró los ojos. El beso fue lento, contenido pero profundo. No hubo urgencia, no hubo palabras después. Cuando se separaron, ella no supo si quería gritar o llorar. Rafael dio un paso atrás. Lo siento, dijo. Ella no respondió. Subió las escaleras sin mirar atrás y se encerró en su habitación. Se sentó en la cama, respirando agitada. Quiso convencerse de que había sido un error, un desliz, pero no era verdad. Era una elección que había hecho en silencio, desde hacía días. La mañana del lunes llegó cargada de incomodidad. Rafael ya no estaba en casa. Había salido temprano, como de costumbre. Belén se sintió aliviada, pero también vacía. Iván llegaría esa noche. Ella intentó actuar con normalidad, cocinó, limpió, organizó el trabajo pendiente. Nada ayudaba. Cuando Iván cruzó la puerta al anochecer, Belén lo abrazó con fuerza, intentando borrar con ese gesto todo lo que había pasado. Él la besó en la frente y le preguntó cómo había estado todo. Bien, respondió ella. Durante la cena, Rafael se unió. Se mostró tranquilo, educado, como siempre. Belén lo evitaba con la mirada. Iván no notó nada, o al menos eso pareció. Gracias por cuidar de él, dijo Iván mientras comían. No fue ningún problema, respondió Belén con una sonrisa que no alcanzaba a sostener. Rafael no dijo nada, solo bajó la mirada. Esa noche Belén no pudo dormir. Escuchaba los sonidos de la casa, el agua, los pasos, las puertas. Todo le parecía más fuerte, más invasivo. Se sentía atrapada.
La culpa la perseguía, pero no era solo eso. Era también la certeza de que había perdido algo de sí misma, que no podía mirar a Iván sin sentir que le ocultaba un pedazo crucial de verdad. El martes por la mañana, Rafael anunció que había encontrado un pequeño piso para alquilar. «Puedo mudarme esta semana», dijo durante el desayuno. Iván se mostró contento. Belén solo asintió. «Gracias por todo, de verdad. Me habéis ayudado más de lo que imagináis». «No tienes que agradecer», respondió Iván. Belén solo tragó saliva. Esa tarde, mientras Rafael preparaba sus cosas, Belén subió al cuarto de invitados. Lo encontró organizando su mochila. «¿Por qué no me dijiste antes que te ibas?», preguntó ella sin preámbulos. «Porque no quería que pensara que huía». «¿Y no lo estás haciendo?». «Sí, pero es mejor así». Ella asintió, sin fuerzas para discutir. No sabía si sentirse aliviada o devastada. «No volveré a cruzar esa línea, Belén», dijo él antes de que ella saliera del cuarto. «Ni contigo ni con nadie». Y fue todo. Rafael se marchó al día siguiente, sin hacer ruido. Agradeció de nuevo la hospitalidad y prometió mantenerse en contacto. Iván lo despidió con un abrazo y una sonrisa sincera. Belén, en cambio, apenas pudo sostenerle la mirada. Durante los días siguientes, intentó volver a su rutina. Se levantaba temprano, trabajaba, salía a hacer compras, hablaba con su esposo como si nada hubiera pasado. Pero cada pequeño gesto, cada frase, le costaba el doble. La culpa no era un peso externo, estaba dentro de ella, erosionando su estabilidad. Iván, sin saberlo, comenzó a notar algo. Pequeños detalles, cambios en el tono de voz, en las respuestas evasivas, en los silencios que antes no existían. No dijo nada al principio, solo observaba. A veces se le quedaba mirando con una atención distinta, como si buscara algo en sus ojos. Una noche, mientras cenaban, la conversación derivó hacia Rafael. «Me escribió hoy», comentó Iván con naturalidad. «Dice que el piso está bien, pero que aún se siente desubicado». «Es normal», respondió Belén, esforzándose por sonar neutra. «¿No te parece raro?», preguntó Iván, dejando los cubiertos en el plato. «No sé, su manera de despedirse. Estuvo muy callado los últimos días». Belén se encogió de hombros. «Tal vez se sintió incómodo. A nadie le gusta ser una carga». Iván la miró unos segundos más de lo necesario. Luego continuó comiendo sin comentar nada más. Pero el aire ya estaba cargado. La sospecha había comenzado a tomar forma. Las semanas pasaron, pero la incomodidad crecía. Iván se mostraba más distante. A veces, parecía estar observándola sin decirlo. Empezó a hacer preguntas con doble fondo. «¿Cómo pasaron los días cuando yo no estaba? ¿Todo bien con Rafael? ¿No fue demasiado quedarse tanto tiempo?». Belén respondía con evasivas cada vez menos creíbles. Sabía que Iván no era tonto, que su silencio no era ignorancia, sino contención. Una tarde, mientras ella trabajaba, él le dejó un café sobre el escritorio y se quedó de pie, observándola. «¿Hay algo que quieras contarme, Belén?». Ella alzó la vista, fingiendo desconcierto. «¿Por qué lo dices?». «No sé. Te siento distinta. Desde hace un tiempo. Como si estuvieras cargando algo». Belén bajó la mirada. «No pasa nada, Iván. De verdad». Él asintió, pero no parecía convencido. «Bueno, si algún día quieres hablar, aquí estoy». Y se fue. No presionó. No insistió. Y eso fue peor. Una noche, Belén encontró a Iván en el salón, revisando fotos del móvil. Cuando ella entró, él bloqueó la pantalla de inmediato. No dijo nada. Ella tampoco preguntó. Pero el gesto fue suficiente. A la mañana siguiente, encontró su cepillo de dientes en el cajón del baño de invitados. Iván no lo mencionó, pero ya no dormían juntos todas las noches. La distancia había dejado de ser emocional. Ella intentó reconectar, mostrar interés, iniciar conversaciones, pero todo sonaba forzado, ajeno, como si ya no compartieran el mismo idioma. Un sábado por la tarde, mientras él cocinaba, se giró de repente. «Lo que pasó con Rafael fue solo un beso». Belén se congeló. No esperaba esa frase. No en ese momento. No con ese tono. ¿Qué estás diciendo?». Iván la miró fijamente. «No soy idiota, Belén. He visto cómo lo mirabas. Y él a ti.
¿Y cómo cambió todo cuando volví? Solo quiero saber si fue algo más. Ella respiró hondo. No podía seguir mintiendo. Solo fue un beso. Una vez. No volvió a pasar. Iván cerró los ojos. Asintió despacio. Gracias por no seguir mintiéndome. Se hizo un silencio insoportable. Luego él volvió a concentrarse en la comida, como si la conversación no hubiera ocurrido. Esa noche no cenaron juntos. Iván se encerró en la oficina. Belén salió a caminar sin rumbo. La ciudad le parecía desconocida. Todo lo que antes era habitual ahora tenía otro significado. Su hogar ya no era un refugio. Era un escenario de tensiones acumuladas. Cuando volvió, Iván dormía en el sofá. No lo despertó. Lo cubrió con una manta y subió sola al cuarto. Sabía que la herida estaba abierta, que nada volvería a ser igual, pero no sabía qué quería salvar, ni si había algo que aún se pudiera salvar. A la mañana siguiente, Iván la esperó en la cocina. He estado pensando, necesito irme unos días, despejarme. ¿A dónde? A casa de mis padres. Solo será una semana, pero necesito espacio. Belén no se opuso, solo asintió. Está bien. No te estoy dejando, aclaró. Solo necesito entender qué hacer con todo esto. Lo entiendo, pero ambos sabían que ya habían cruzado un punto sin retorno. Lo que quedaba ahora no era una relación, sino el eco de lo que alguna vez fueron. Iván volvió a los 6 días. No anunció su regreso, simplemente apareció una tarde, con una pequeña mochila y el rostro más sereno. Belén lo recibió en la puerta con una mezcla de nervios y esperanza. No se abrazaron, solo se miraron. ¿Podemos hablar?, preguntó él directo. Se sentaron en la cocina. Ella le sirvió un café. Él no lo tocó. He estado pensando mucho, comenzó Iván. No sobre lo que pasó, sino sobre nosotros. Sobre cómo llegamos a esto. Belén bajó la vista. Sé que lo arruiné. No. Tú tomaste una decisión. Una mala decisión. Pero esto no se rompió solo por eso. Ella lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Que hace tiempo que estábamos desconectados. Tú lo sentiste, yo también. Pero fingimos que estaba todo bien, hasta que dejó de estarlo. Belén apretó la taza con fuerza. ¿Entonces piensas que esto, que lo nuestro, puede salvarse? Iván tardó en responder. No lo sé, pero necesito que sepas que no estoy aquí para venganza ni para castigos. Solo quiero claridad. ¿Y la tienes? Sí. Se hizo un silencio. Iván respiró hondo. Te voy a pedir el divorcio. Belén cerró los ojos. No lloró. No discutió. Solo asintió. Lo entiendo. No quiero peleas. No quiero destruirnos más. No merecemos terminar siendo enemigos. ¿Y qué vamos a decirle a la familia? La verdad, que nos separamos porque ya no éramos felices. No necesitan más detalles. En las semanas siguientes, las cosas se movieron rápido. Acudieron a una mediación. No hubo conflictos por bienes ni dinero. Iván solo pidió que la transición fuera tranquila. Rafael nunca volvió a aparecer, ni llamadas ni mensajes. Había desaparecido de sus vidas como un fantasma que deja todo patas arriba y se esfuma sin despedirse. Belén nunca intentó contactarlo. Algunos amigos comunes preguntaban por Iván, otros por ella. Se repartieron las respuestas a medias sin ahondar en el verdadero motivo de la ruptura. A fin de cuentas, lo importante ya se había dicho. 3 meses después, Belén se mudó a un pequeño piso en el centro. Volvió a trabajar a tiempo completo. Salía más. No para buscar a alguien, sino para redescubrirse. La culpa la seguía acompañando, pero ya no le dictaba cada paso. Una tarde, mientras hacía fila en una cafetería, escuchó una conversación en la mesa de al lado. Una pareja discutía, pero sin gritos. Solo 2 personas intentando entenderse. Desde el respeto. Se quedó observándolo sin querer, hasta que uno de ellos la miró. Bajó la vista y salió. No era envidia, era nostalgia. Por una vida que ya no existía. Por una versión de sí misma que no supo cuidar. Iván se fue a vivir a Madrid por trabajo. De vez en cuando intercambiaban mensajes. Cordiales. Breves. El divorcio fue oficial 6 meses después de aquella conversación en la cocina. No hubo firma en frío. Se la entregaron ambos al abogado y se despidieron con un apretón de manos. «Cuídate, Belén», dijo Iván. «Tú también», respondió ella.
No se dijeron más, porque no había nada más que decir. Con el tiempo, Belén entendió que el verdadero error no fue el beso, ni el deseo, ni siquiera la traición. Fue haberse perdido a sí misma antes de todo eso. Haber permitido que su vida se volviera una rutina sin conciencia. Que sus emociones se arrastraran por necesidad, y no por elección. Rafael solo fue el detonante. Lo inevitable con rostro y nombre. Hoy, cada vez que se mira al espejo, no se juzga. Pero tampoco se justifica. Se acepta, con lo bueno y con lo malo. Sabe que el amor real, el que se construye día a día, con diálogo y complicidad, es frágil. Que no basta con estar. Hay que mirar, escuchar, decidir quedarse cada día. Y si alguna vez vuelve a enamorarse, lo hará desde otro lugar. Uno donde no existan líneas borrosas ni silencios prolongados. Solo la verdad, dicha a tiempo.